Bueno, mis amados, ¿cuántos nos regocijamos en Dios? Amén. Amén. Nos gozamos en ese Dios único y verdadero. Y mis amados, permítame preguntarle lo siguiente. La mayoría de las personas hacen lo que hacen, ¿sí? Hacen lo que hacen, ya sea un trabajador, un finquero, agricultor, un ganadero, un médico, un policía, un taxista, un comerciante, en fin, hace lo que hace porque le gusta, porque le toca o porque debe hacerlo. ¿Cómo? ¿Por qué debe hacerlo? Debe hacerlo. Por las Por faltas la de necesidad, tiempo, se presentan en las tres situaciones en diferentes personas. Sí. Pero la mayoría de las personas, ¿por qué lo Porque hacen? les La mayoría. toca. Sí. Les toca porque debe, porque les gusta también, Porque lo necesitan. porque lo necesita, o sea, se toca porque si no, no hay También, hermano, por voluntad propia. voluntad, también Algunos porque aman hacer lo que les gusta, aman, muy bien, Lo más importante es lo que acabo de nombrar la palabra aquí el hermano, ¿sí? porque le nace, Le nace, le gusta, porque es un deseo que le nace de corazón servirle a Dios y al ser humano. amén. No es que le toque ni le haga falta, sino que es un deber. Sí, Hace pan con el sudor de su frente. Eso es cierto cuando coincidimos en lo que nos ofrece que hagamos y es lo que nos gusta y es lo que nos nace. Pero cuando hacemos lo que no nos nace, como obligados. Sí, obligado, sí, obligado. Pero muchos de nosotros hemos estado en esas, lo que sabemos es que en algún momento hemos estado en las tres. Sí. En algún momento. Claro, ¿Sí? me tocó muchas A veces hemos estado en el trabajo que nos gusta, pero las personas con las cuales está trabajando a usted le hacen la vida ¿qué? Imposible. No así de pronto un jefe, pero usted está en lo que le gusta y por eso usted, aunque tiene esa oposición, usted siempre está allá. Porque está en lo que le gusta. ¿Sí? Los economistas y los que hablan de empresa te dicen, si usted tiene algún dinero para un emprendimiento, ahora hablan de emprendimiento, iniciar un negocio, ¿no? Sea emprendimiento, en fin, un negocio, piense que sea algo que usted sepa. Porque imagínate, no, yo voy a ser taxista y no sabe manejar. O sí, yo soy taxista, pero no sabe ni orientarse. No, yo quiero hacer eso, no sabe de ruta. Y le da pena cobrar. Yo conocí a un pensionado, ¿sí? Que era así, compró un carro y con todo el cupo, porque los taxis muchas veces hasta el cupo llega a valer más que el mismo vehículo, ¿no? Bueno, y oiga, y así era, y tanto era de que muchas veces esperaba que el taxi, el carro que había comprado con el cupo, le funcionara con aire, o como un hermano dijo, y Dios lo honraba, ¿no? Ese vehículo que él tenía actuaba por fe, porque a veces se quedaba sin gasolina y funcionaba. Dios hace como quiere. Pero en el caso de esta persona, no conocía sobre taxis, ni tampoco el mantenimiento, que hay un consumo que uno debe manejar, ¿no? Y lógicamente lo que se llama el producido, ¿no? Así. Y ese producido es, uno, lo que debe dar el vehículo durante un tiempo. Sabemos que la jornada nocturna se cobra más o se cobra menos. Más. Y él no, él cobraba igualito. ¿Sí? Y dos, por desconocer la ruta, como muy bien lo dice mi hermano, claro, otros le ganaban. No existía como en ese tiempo lo de los operadores, no así que uno llama, no. Entonces el otro
taxista que ya conocía el negocio, ganaba. Y no solamente el producido, sino también le quedaba, porque tú puedes tener el producido, pero si ni siquiera tienes para tu sueldo. Y hay personas así, no voy a colocar un restaurante, oye, no sé ni siquiera hacer una limonada, ¿no? Ni hervir un huevo. Sí, entonces por mucho que tenga el dinero, pero si no conoce. Ahora, aquí en Romanos, desde Romanos capítulo 12, capítulo 13, e incluso el capítulo 14, vamos a decirlo, y hasta el capítulo 15 de Romanos, en la Reina Valera, en el título que en la Reina Valera encontramos de 1960, ¿qué dice en la parte superior en el título? Deberes cristianos. Eso es con usted. Eso es conmigo. Deberes. O sea que no es porque a usted le guste solamente. No es porque me toca. Me toca es como cuando se acuerdan, cuando estaban repartiendo la comida, sirviendo la comida. Y a veces hay personas que cuando sirven no proporcional, sino que los primeros platos sirven más. Y en la medida que van sirviendo, los que van quedando, ¿le queda qué? Y le queda lo que a uno le gusta a veces, la pega, el cucayo. Pero le toca lo que le toca, ¿no? Ya a Papito le tocó eso porque empezaron a repartir. De los que empezaron, le repartieron más. Sí, y claro, por mucho que uno sea, digamos, uno acepte, ¿no? Uno queda mirando, uy, pero los que, sí, a los que repartieron primero, sí, y así pasa, ¿no? Los matrimonios, cuando reparten hasta la torta, si hay, no una persona que primero delinee, ¿no? Haga no, va repartiendo ahí y uno, uy, pero esta porcioncita, Tenga el cálculo ya. pero es lo que les tocó. ¿Sí? O si no, Y casi siempre en el hogar de uno, casi Sí. siempre uno hace el almuerzo y sirve. Y Sí. si te queda uno que le cocina, sino la peguita, como dice. así es. Sí, señora. En los restaurantes de pronto empiezan a servir bastantico Sí. y todo, y los últimos clientes que llegan, ya les toca muy disminuir esa parte. Así es. Porque ya está más poco. Sí, o cuando ya más o menos, ¿no? En un restaurante hay horas, ¿no? La hora del almuerzo, ¿de qué hora a qué hora inicia? ¿Mediodía? Empieza como a las 11, 12 por ahí, 12. Y más o menos terminaría. Por ahí 2:30, 3. Que ahí donde empieza, como dice mi hermana, ¿no? Ahí. Y una vez llega, ¿no? Con hambre y le dice, del caldo, de la costillita quedó el huesito y eso, y uno, bueno, sí. Eso pasa, hermano, como cuando llega un paradero de buses. Sí, Cuando el bus entra, se sabe que lleva 42 pasajeros. Ahí mismo el dueño del restaurante le dice a la cocinera, Juan, tira agua. Tiene que rendirla. Tiene que rendirla, ¿verdad? sí, Tiene que rendirla. Pero nosotros los camioneros no entramos a un sitio donde están yo les dije detalle. claro, sí. Ya sabes. Sí, Ya sí, sabemos que eso. así es, Él le echa así sabor. La mejor comida es para el chofer del bus. así Y el resto le sirven. Sí. Agua. Sí, y en el caso de lo que mi hermano Jair también está hablando del transporte, ¿no? Sí. Cuando uno va por ejemplo, este lunes festivo, mañana, ¿no? Y es puente, los transportes públicos van así, ¿no? Que la gente viajando, la gente. Ahora, mira lo siguiente. Muchas veces cuando me corresponde viajar, y usted también, y ya está en los cupos, ¿no? Las sillas siempre guardan un cojín. ¿Sí? Y siempre hay personas que, aunque esté así taqueado, lleno, ellos paran. Y si es una sola persona, ¿qué le van a decir? Voy lleno, pero
Sí, Hay un cojín. la bolilla. Lógicamente nos va a pagar lo que nosotros pagamos por estar en el puesto. Lo que le toca. Le toca, ¿no? Así. Ahora bien, retomando lo que dice Romanos, y si bien el capítulo 12, ¿cuántos versículos tiene? Tiene 20. No, Ay, 21. 21. Lo vamos a dividir en 3. Es decir, 7, 21, 7 por 3. 21. Entonces hoy vamos a empezar los primeros 7. Y la próxima semana continuamos con hasta 14, ¿no? De 8 a 14 y hasta terminar y así. Este es uno, y este Romanos capítulo 12 es un paralelismo doctrinal fundamental con Hebreos capítulo 13, que también en Hebreos capítulo 13 va a aparecer deberes cristianos. Eso es con usted y es conmigo. Y luego Tito capítulo 2, capítulo 13, en fin, de igual manera nos va a hablar de deberes. La mayoría de nosotros los seres humanos, no se sienta aludido, no nos gustan los deberes. Pero ¿sabía que Dios es un Dios de deberes? El deber es un compromiso. Eso, no nos gustan los compromisos. ¿Por qué no nos gustan los compromisos? Por diferentes razones. Hay personas que son honestas, no les gustan los compromisos, no porque en sí no quieran comprometerse, sino porque no quieren quedar ¿qué? Mal. Eso es ser honesto. Pero se comprometen, pero a veces no son rápidos en comprometerse por no quedar mal, por no fallar. ¿No fallarle a quién? Ni a ellos, ni a los demás. Entonces no juzguemos. No en el sentido que no podamos decir, oye, ¿qué pasa? Son hermanos y son personas así. Y más aún Dios conoce a cada uno de quienes. De nosotros Dios conoce en qué cosas para mí me es fácil decir, listo mi hermano. Pero hay cosas en las cuales Dios, déjeme orar más. Déjeme orar más. No quiere decir que en las anteriores no ore, sino que ya yo vengo orando en eso, porque eso ya yo lo estoy haciendo porque me gusta. Me gusta. Me gusta. Los que saben cocinar, aún así, ¿qué comida cuando les toca cocinar hacen lo que les gusta? Y a veces nosotros para enamorar a nuestros hijos, a nuestra esposa, cocinamos lo que a ellos les gusta. Y decimos, bueno, también está rico, pero me gusta a mí esto, y lo hacemos. ¿Sí? Y vemos que hay personas que no les gustan los deberes, es por eso, porque no quedan mal. Y no lo dicen de dientes hacia afuera. Y Dios sabe eso. Y Dios sabe eso. Por eso ahí no podemos presionar. No podemos presionar. ¿Sí? Cuando lleguemos a Romanos capítulo 14, nos habla de los débiles en la fe. Y no quiere decir, hermanos, que sean inmaduros espiritualmente. No, sino que el proceso de ellos es diferente al de usted. ¿Sí? Sí. Tal vez usted, desde que se convirtió, se leyó la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y usted comiendo ahí. ¿Y cuánto en nuestra familia hay un comilón, no? Así. Y a los que cocinamos nos gusta la gente que coma, porque eso es que uno cocina y con todo el amor y siempre hay como esas ideas. Y uno dice, ¿será que no le gustó? ¿Será que cociné mal? ¿Será que... Sí, y hay diferencia. Entonces, igual en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay hermanos que son... Pastor, eso lo que usted está diciendo me sabía a mí. Porque por lo menos yo me gusta mucho lo que es el aseo y me toca hacer de comer, pero lo que quiere ya con Vanessa y con el niño toca. Así es. Y eso no quiere decir que tú dejes de hacerlo. Sí. Lo hacemos. Lo hacemos. Sí. Miren, hay hermanos. Sí. ¿Qué decía David de congregarse? Leemos el Salmo 84. Así es, mi hermano. Así es, decía. Él dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Mil fuera de ellos.
Y hay hermanos que sienten ese fervor que uno quisiera, porque el congregarse no es porque le toca, no es tampoco si le gusta o no le gusta. Usted debe congregarse. Es un deber. Es un deber, pero no todos lo hacemos, no todos lo hacen. Y no podemos, es que ese hermano está frío. No, para él no es tan relevante, pero debe ser. Y lo vamos a entender ahorita en la escritura. Sí, el congregarse. Encontramos también, mis amados hermanos, sobre el deber. Lo contrario al deber es el derecho. Es que yo tengo derechos. Antes de tener deberes, prima mis derechos. Para que hayan derechos, primeramente usted debe tener un compromiso con uno mismo y con los demás. ¿Usted se imagina si todos fuéramos comprometidos? No necesitaríamos de los derechos, porque todos cumpliéramos. ¿Sí? En una casa donde todos estamos viviendo ahí, si todos cumpliéramos lo que nos corresponde, ¿cómo funcionaría eso? ¿Mal o bien? Bien. Sin estar viendo lo que el otro hizo o no hizo. Que eso es lo que sucede con el deber. Cuando yo sé lo que me toca a mí, debo asumirlo, no esperando, no es que Yair, no es que Blanca, no es que mi hermana Oliva, no es que, sí, no sé. Y nos pasa así como familia, como iglesia, como sociedad. Sí, lo vemos cuando salimos. Lo vemos en nuestro hogar. Es cuando es hijo único, bueno, espera que ese hijo único que lo que le toca hacer él lo haga quienes, los papás. No, hijo, tienda su cama, a ver papito su uniforme. Pero cuando tenemos hermanos, ay Dios, ¿sí? A este le toca sacar el perro, a este le toca que si el perrito se limpiar, el otro le toca limpiar la sala, el otro le toca tener en orden, lavar los platos. Se distribuyen responsabilidades. Pero ¿qué ocurre? La mayoría que el que va a sacar los perros antes de sacar, y fulano, fulano no, usted responda por lo que toca hacer. No, pero y fulano, a ver cuál es el problema. Y a él, él tiene que hacer otra cosa. Y muchas veces en el cuerpo de Cristo y en la sociedad parece así. ¿Usted cree que si nuestros gobernantes, cada uno asumiera, no solo primeramente lo que propusieron, el programa de gobierno, ¿sí? En general, un alcalde, un secretario, un funcionario, cada uno cumpliera lo que le corresponde, no estuviéramos en crisis de salud. No estuviéramos dando lugar al cáncer de la sociedad, que primeramente es el pecado, y después le sigue la corrupción. ¿Sí? Si de igual manera no estuviéramos esperando que el otro haga para yo hacer, eso es lo que ocurre. Es que mientras el otro no hace, entonces yo tampoco, y ahí nos quedamos en que todo, ¿qué? No se hace nada y todo se va deteriorando, la sociedad, el hogar. ¿Sí? El hogar. Jesús lo resumió en una palabra, que a veces amamos a los que nos aman. Debemos cumplir, debemos responder, comprometernos. Esa persona, si no lo hace, se le vuelve un problema, como más adelante vamos a leer en Romanos. Mire, a veces usted se vuelve un problema para una sociedad perdida en pecado, en la cual tienen la cura, que es Cristo, la respuesta, que es la palabra de Dios, y usted la ha recibido con fe y ha transformado su vida, y ellos todavía no lo creen. Y prefieren vivir una vida de ruina espiritual y en todas las áreas, y no reconocer que a través de Cristo Dios transforma vida. Y ven la vida de usted, que sí, hermano, sí, lo que hablamos, vamos a la tienda y ¿qué pasa? Hay carestía, todo está alto, todo. O usted, sí, Dios puede enviar alimento que descienda, que descienda como cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Pero también estamos en este mundo y nos afecta. Pero si bien nos afecta, no nos quiebra. Y si nos quiebra, no nos deja rotos. El Señor suministra, provee.
nos respalda. Amén. 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 Sí. Y sobre esto, mis hermanos, podemos entonces profundizar en lo siguiente. En lo siguiente. Primeramente, mis amados, que frente a esos deberes que usted y yo no puede aplazar, no puede postergar, ¿sí? Esos deberes cristianos, el primero que encontramos aquí en los primeros 7 es la verdadera adoración a Dios. La verdadera adoración ¿a quién? A Dios. No al hombre, no a usted misma, a Dios. A Dios. Ahora, ¿por qué? Es un deber adorar. ¿Por qué es un deber? Un compromiso, ¿sí? Adorar. En primer lugar, encontramos que es una adoración como un estilo de vida. Es como usted respirar. La vida suya debe ser una adoración, como usted camina, como usted habla, como usted vive. Su vida es una adoración a Dios. Amén. Sí, cantamos, adoramos con cánticos, con himnos, pero nuestra vida, nuestro andar, nuestra forma de hablar. Por eso la Biblia va a decir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cómo usted habla? Ah, pero es que yo vengo de la costa y así. No. Sí, usted nació en la costa, pero ahora tiene una ciudadanía. ¿Dónde? Mi cielo. En el cielo. En el cielo. No, es que por tradición nosotros cada vez utilizamos chistes de doble sentido o chistes verdes. No, toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor. Sí, mis amados. Y frente a esto, el versículo 1 de Romanos capítulo 12 nos dice, permítanme leer para ustedes sobre esto en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, no dice para el vecino que está ahí con el vehículo, que no lo apaga y el humo nos está molestando. Entonces, frente a eso, nos dice, así que, hermanos, es para creyentes. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis que no dice un canto. Usted debe cantar himnos, y ahorita los cantábamos con el corazón y con entendimiento y sin instrumentos. Qué maravilloso, qué hermoso, mis hermanas. Gracias por mi hermana Blanca, mi hermana Nubia, mi hermana Luz Marina y todos nosotros que nos unimos a ese canto. Pero, ¿qué nos dice sobre esa adoración, esa alabanza verdadera? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, diario. Cuando habla ahí de racional, no es solamente pensado, sino diario, nuestro cuerpo. Ahora, cuando habla de cuerpo, habla en su integralidad, cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser, ¿sí? Pablo va a decir que debemos cantar con entendimiento al Señor, ¿sí? Con todo nuestro ser. Jesús va a decir a la mujer samaritana que Dios busca ¿qué? Adoradores. Pero ¿cuáles son esas características de esos adoradores? Dice que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritu en verdad, porque Dios es espíritu. Y no con falsa honestidad, ¿sí? En verdad. Algunos van a decir en verdad escrituralmente que toque la escritura, pero en verdad es que usted está viviendo eso. Y si no lo está viviendo, por fe usted declare: al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él. Si algún día yo tengo que partir, yo por siempre su nombre alabaré. Amén. Y si yo no lo estoy haciendo por fe, Señor, sea hoy, sea mañana, que tú me muevas a servirte.
a servirte. Amén. Amén. Y encontramos eso, es un deber. Un deber. Y dice, no un sacrificio muerto. Cuando habla de muerte, habla de separación. Si bien, escuche, hace referencia a los sacrificios. Usted puede leer en su casa el libro de Levíticos, que habla de la ley de los sacrificios. Ningún sacrificio era muerto. ¿Cómo así? No traían el cordero ya muerto. No traían la paloma muerta. ¿Ah? Y peor aún, muerta y apestosa. No. ¿Sí le dice algo eso? No podemos ofrecer un sacrificio contaminado. Sí, de lo mejor. Muerto de nuestra vida pasada, muerta. ¿Sí? Sí. Tenemos que tener cuidado cómo cantamos y adoramos al Señor. Amén. Y nos dice, vivo, 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 vivo. Ahí, Señor, aquí está. Aquí está. Mi vida. Mi primer momento al despertar. Gracias. Gracias, Señor. Y frente a esto, mis amados hermanos, vemos esta circunstancia en la cual primeramente adoración como un estilo de vida. ¿Sí? Tener usted un tiempo en su casa de colocar alabanzas, adoración al Señor. Cánticos. Pastor, ¿pero de qué género? No, bien. Procure que la letra glorifique al Señor. Ahora, hay géneros de música que uno dice, uy, no, pero con todo respeto lo digo con todo respeto. Hubo un domingo que iba a acompañar a mi esposa allá donde ella asiste, acompañando a su mamá y van mis hijos a la iglesia El Calvario. Y cuando íbamos por la avenida Rojas, habían varias iglesias. Y entre una de esas había una muy parecida a esta, pero cuando uno miraba al fondo, todo oscuro, mis amados, y no era porque estaban haciendo un drama. Y con todo el respeto se los digo, no tenía nada de diferencia a una discoteca. Y a mí eso me saltó enseguida. Le dije a mi hijo Josué y a mi hijo Camilo, oiga, a mí me invitan ahí y yo no predico. Cuando no estoy siendo extremista, me perdona. No, pero es algo, mis amados, o sea, si me hago entender, a ver, usted, cuando el Señor le habló a David que él quiso construir un templo, no fue que Dios le pidió, él quiso construir un templo. No tiene nada que ver con esos que yo veo ahí. Sí. Pero sí veo que el que colocó una discoteca no lo hizo para adorar a Dios, sino para adorar ¿qué? El cuerpo, la carne. Y entre oscurito y oscurito nadie ve lo que el otro está haciendo. ¿Sí? Por eso nuestros templos o nuestros lugares son iluminados y procuran tener un solo color. No por el lugar, sino por quien buscamos en ese lugar. No quiere decir que Dios no puede estar en la oscuridad. No. Si leemos también lo que dice la Biblia cuando el Señor se le manifestó a Moisés, dice que en lo oculto estaba en la oscuridad. Pero eso es un tema aparte. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con utilizar cosas a la manera del mundo para querer atraer las personas del mundo a los pies del Señor. La gente no va a venir al mundo, ¿sí? No van a venir al mundo, ¿sí? En pecado, para luego nosotros utilizar el mundo para que vengan a Cristo. No, el Señor utiliza su palabra y principalmente el Espíritu Santo, que es el que convence a las personas. Amén. Entonces vemos esa situación. En segundo lugar y segundo aspecto es la transformación mental. Transformación mental nos dice el versículo 2 de Romanos capítulo 12, en la cual dice a los creyentes, no os conforméis, no tengan la forma de este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos pensar lo que pensábamos cuando no teníamos a Cristo. No podemos tener los pensamientos basados en nuestra opinión. Tenemos que tener los pensamientos más altos y no son los de X o Y religión, no son las de tal o tal predicador ni tal pastor, sino las que Isaías dijo, que mis pensamientos son más que más altos. ¿Y quién lo dijo? Dios. Dios tiene pensamientos altos para ti, no los pensamientos temporales nuestros, ilimitados. Y dice renovar ¿qué es, Señor? Señor, tu palabra, en tu palabra encuentro la manera como tú piensas, la manera como tú quieres que yo actúe. Amén. Y una tercera es la humildad. Ofrecernos plenamente a Él, ofrecernos con una mente transformada, pero con humildad y sencillez. El versículo 3 va a decir: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de quién, de sí mismo, ¿sí? Del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Aquí dice que el concepto que usted tiene es el concepto que Dios tiene de usted. ¿Qué concepto tiene Dios a mi hermano Miguel, que es un hijo de Dios? Un hijo. Un hombre amado por Dios. ¿En qué concepto tiene cada uno de ustedes? Así como usted conoce a cada miembro de su familia, ¿sí? Y usted no puede decir que ese que a veces es descuidado y un poquito irrespetuoso. Usted no le dice, no, él, para hablar eso es dócil. No, mira, no tienes que levantar la voz para hablar, eres como un gritoncito, y en la familia pasa eso. Y Dios conoce a cada uno de nosotros. Usted no tiene que tomar conceptos prestados. ¿Sí saben qué consiste eso? Conceptos prestados. Es que el concepto que Dios tiene a mi hermano Julio, yo quiero incorporarlo a mí. ¿Sí? El concepto que Dios tiene a Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo sí va a decir algo interesante. Dice, ser imitadores de mí como yo de quién. De Cristo. Entonces no estamos imitando a Pablo, sino a quién. A Cristo. A Cristo. Pero yo no puedo adoptar, ¿sí?, el testimonio de vida de mi hermano, de mi hermana y del mío, ¿qué? ¿Me hago entender? La relación y comunión que Dios quiere con Dios, con usted, es diferente a la mía. Debe haber tiempo de oración, claro, ¿sí? Pero yo no puedo decirle a usted, hermanos, usted tiene que llevar una vida devocional como yo la llevo. No. No es así. No es así. Hermanos, ¿por qué usted no madruga como yo, hermanos? ¿Qué le pasa? Ya yo he leído la Biblia, ¿y a usted qué le pasa todavía? Mateo, ¿dónde estás que no te veo? No, hermanos. Tranquilos. Eso Dios en su proceso de cada uno de nosotros nos lo va a hacer. Y sí conoce personas así, que cuando predican es un yo-yo, ¿no? Yo cuántas veces obro, yo cuántas veces, y yo. Sí. Y por eso ahí dice, ninguno tenga un más alto concepto que el que debe tener. Mi hermano, en ese concepto que Dios te tiene, en esa comunión que Dios tiene contigo, Albeiro, persiste. No tenemos medida acá, ¿sí? ¡Oh! ¡Qué ministerio, Dios mío! Este hombre, esta mujer alcanzó miles de almas. ¿Alcanzó miles de almas?
Dios lo usó para que su reino llegase miles de años. ¿Sí? Y eso no es un estándar que quiere decir, ay, como esa persona fueron miles de años, uy Señor, ¿y yo qué? ¿Sabíamos que siempre nos compartimos? En el cielo hay fiesta en los cielos por miles de almas. Por una que se arrepienta. Eso no quiere decir que si mi hermano, mi hermana y esa Dios te utiliza y Dios te utiliza para ganar, ¿sí?, miles de almas, pero fue Dios que utilizó en ese concepto que tiene a Dios a esa persona. Porque a veces nos angustiamos y nos desesperamos, ¿sí? Y nos angustiamos y queremos nosotros tomar, ¿sí?, conceptos prestados. Y vemos predicadores que cuando predican, no predican desde lo que Dios nos usa a ellos, con la materia prima de ellos. Usted se imagina, hay predicadores que cuando uno los escucha y uno siente como Dios les está hablando, pero uno tiene que forzar la voz, forzar para escuchar. Y una voz, como dice ahí con el caso de Elías, cuando Elías se escondió en esa cueva. Primeramente hubo un terremoto y Dios se glorifica en terremotos, ¿no? La cárcel en Filipo se abrió, un terremoto, pero Dios no estaba ahí en ese momento, ¿sí? Hubo un viento recio, Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo y Dios se glorifica, pero dice que hubo un silbo que Suave. apacible, suave. Y a veces, mire, cuando con todo respeto, y ya estoy terminando, en los seminarios eso te quieren coger y como si fueras una plastilina. No estoy en contra de los seminarios bíblicos, no, yo estudié, ¿sí? Y le decía a mi hermana, yo no soy de colocar ahí, enmarcar que el certificado, que el diploma, no. Y muchos hermanos me preguntan, mi hermano, sus títulos, y yo, ¿por qué me preguntas eso? Sí, ¿por qué me preguntas sobre eso? Y el seminario le dice, no, pero ella levante la voz ahí, que oye, pero si el tono de voz de esa hermana es así. ¿Ah? Dios no es sordo, y mejor aún Dios escucha la motivación, el corazón con el cual usted. ¿Se acuerdan lo que Dios le va a decir al pueblo? Este pueblo de labios Me honra. De corazón está tremendo, ¿no? La adoración verdadera del corazón. Entonces, mis amados, así como Dios te creó, te formó, ¿sí? Hubo una líder que, tomando de manera irresponsable un pasaje del Pentateuco, en la cual decía los excluidos de estar en el santuario. Y ahí dice por qué Dios decía eso, ¿no? Y lo refería no tanto desde el punto de vista físico, sino espiritual. ¿Sí? Porque si así fuera, ninguno, ni el mismo Aarón calificaría. Pero es por gracia, por su bondad, por lo cual Dios nos permite, y por aquel que el velo del templo podemos acercarnos al trono de la gracia. ¿Sí? Y sí, hay personas que toman unos estereotipos y unos tipos. Es que así se debe adorar. No, la Biblia dice en espíritu y en verdad. Todo tu ser. Sin hacer coreografías. Si usted quiere levantar sus manos, abrirlas, algo ahí espontáneo. ¿Sí? Espontáneo. No como dice el Chapulín Colorado cuando se caía, ¿se acuerdan? Cuando él se caía, que decía, cuando te caíste, no, todos mis movimientos están, ¿qué? Fríos y fríamente calculados. No, aquí no venimos a hacer movimientos fríamente calculados. Aquí venimos a adorar de manera espontánea. Que si mi hermana está sentadita ahí, pero está cantándole al Señor, hermano, si quiere levantarse, amén, mi hermano. Sí, ¿se acuerdan cuando en la iglesia tradicional
Yo no conozco, bueno, sí hay baños, ¿no? Pero la mayoría de los baños, por todo respeto, los baños son para porque difícilmente usted se levantaba para ir al baño. Pero casi usted necesita el baño, ahí está el baño. Sí, y a veces hasta eso lo convertimos en espíritu, en verdad. Y sigue avanzando y terminamos con lo siguiente. Primeramente, una oración como estilo de vida. Segundo, transformación mental, humildad. Y cuarto, unidad en la diversidad. Dice el versículo 4 y 5 que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y la cabeza es Cristo. Por eso nos congregamos. Y no nos congregamos no porque no tenía nada que hacer. Uno no deja partes del cuerpo en la casa, no todo el cuerpo. La mano, el pie, todo el cuerpo. Y dice ahí que nos necesitamos. Necesitamos a ese hermano que no pudo venir porque está trabajando. Está trabajando, mi hermano, y no porque él no quiso venir o esa hermana no pudo venir. Está trabajando o está enfermo. Pero hay hermanos que sí, pudiendo venir y no vienen, ellos darán cuenta a Dios. ¿Sí? Pero dice que hay una unidad de congregarnos, estar unidos en la diversidad, porque cada parte del cuerpo es diferente. Y aunque usted tenga una mano y yo tenga mi mano, la mano mía y la mano suya es diferente, la huella suya y la huella mía es diferente. ¿Qué pasaba cuando la gente no sabía escribir? ¿Qué utilizaban? La huella. Y aún así, para ciertas negociaciones nos piden la huella, sea que podamos firmar, porque hay gente que falsifica las firmas, y podamos tener una firma electrónica. La huella. Usted y yo somos necesarios, porque somos parte de la cabeza, y el cuerpo es ¿quién? Cristo. Somos necesarios. Es un deber, mis amados. Es un deber. Es un deber. Y por último, el uso de los dones. Versículos 6 y 7 nos habla ahí de diferentes, y entre esos dones aparece uno que el de servicio. Servir. Todos estamos llamados y obligados a servir, pero hay hermanos que Dios les da el servir. El servir, no el servilismo, porque tristemente esos hermanos y esas hermanas que Dios les da ese don, esa función de servir, abusamos de ellos. Abusamos de ellos. ¿Cómo, mi amada? Nos pasamos, sí. Sí. Entonces siempre son esos hermanos los que están sirviendo. Y los demás, ay, gracias, hermana. ¿Cómo Dios me la usa? No, pero ¿y tú qué? No dejemos solos a esos hermanos que sirven de esa manera. ¿Sí? Son hermanos que si usted los llama a cualquier hora, la horita del sueño más delicioso, ¿no? De 2 de la madrugada a 5 de la madrugada. Y más cuando está lloviendo y un friecito, ¿no? ¿Ah? Y uno quiere arruncharse ahí más. Y usted llama a ese hermanito, le dice, hermano, quiero que usted ore por mí. Hermano, podría venir, o nos vemos mañana, o permíteme y me explica este pasaje de la Escritura. Y ese hermano, tengo una mala señal, no la escucho. No, sí puede. Pero no, esos que son así, dice, espérate un momentico, mi hermano. Se echan agua en la cara. Se despierta. Y se despierten. Ahora sí, dime, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo servir? El ejemplo más grande lo tenemos en aquel que estuvo en la cruz, que no vino a ser servido. Qué ejemplo maravilloso. Y así vamos a encontrar diferentes dones. Y sobre este último, el uso. Usted tiene un don, una función, ¿sí? En el cuerpo de Cristo. ¿Qué está haciendo con él? ¿Qué está haciendo con él? El cuerpo de Cristo necesita que usted lo ponga a funcionar. Que usted diga, hermano, estuve orando y mire, hermano, podemos hacer esto. Hermana, podemos hacer esto. Las damas podemos hacer aquello. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué don Dios te ha dado? ¿Sí? El pie no va a responder por la mano.
La oreja no va a responder por la lengua. Cada uno en lo que Dios nos ha. Porque no solamente te toca, no solamente porque te guste, sino porque debes que usarlo. Amén. Entonces, mis amados, concluimos que este pasaje explica que la adoración no solo es un ritual. Ay, ahorita viene la alabanza. No. Si aquí hay un hermano, con todo respeto, sí, entendemos lo que nos dice 1 Corintios 14, que Dios es un Dios de desorden, no, de orden, de orden. Amén. Amén. Pero si algún hermano, ahora no lo vaya a hacer porque lo estoy diciendo ahora, no. Si un hermano, estamos en la, hermano, ¿por qué no oramos por esto y esto y esto? Sí. Hermano, ¿por qué no cantamos? Mis hermanas, qué hermosa alabanza. Hermano, hoy el Señor me levantó cantando esta himno. Cantemos. Hermano, pastor, antes que usted predique, ¿por qué no clamamos, sí, con los que están en la casa? ¿Sí? Y eso es lo que nos dice la Escritura sobre esto. No es un ritualismo. Sí, tenemos un programa. Porque tampoco venimos aquí a improvisar, ¿no? No venimos a improvisar. ¿Sí? El sacerdote, el sumo sacerdote, en Levíticos lo que tenía que hacer, ¿no? Él no quedaba ahí, uy, ¿por dónde es que teníamos que indicar? No, él tenía ya cómo tenía que estar vestido el sumo sacerdote. ¿Sí? Pero siéntase movido de que no es lo mismo de lo mismo. Lo mismo. Dios no es un Dios de ritualismo. Dios es un Dios que varía, que cambia. Amén. Pregúntenos a nosotros que hemos estado lluvia, sol, sol, lluvia. Y es la vida que Dios nos ha ofrecido. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, gracias. Señor, gracias porque más que derechos, primeramente tenemos compromisos contigo. Deberes. Perdónanos cuando hemos reclamado más derechos que compromisos o deberes. Gracias por esta iglesia comprometida no con el hombre, sino contigo. Y extendemos esa invitación a los hermanos, Señor, que están distraídos o desanimados, a comprometerse no con una religión, no con una denominación, sino como dijo el apóstol Pablo, hermanos, con los hijos e hijas de Dios, con la familia, son parte de esta familia en Cristo. Señor, de cumplir esos deberes, de adorarte en espíritu, en verdad. Señor Dios, de tener una mente transformada, una sencillez, una humildad y una unidad como cuerpo a la cabeza que es Cristo. Y hacer uso de cada uno de esos dones y talentos que tú has dado. Lleva con bien a tu iglesia. En tu gran nombre te lo suplicamos. En gloria y honor tuyo. Amén. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Mi hermana, para orar para